¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde no sabes qué decisión tomar? En esos momentos de incertidumbre, la sabiduría que viene de Dios puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. No es casualidad que, a lo largo de la Biblia, se nos invite constantemente a buscar esta sabiduría. Porque la verdadera sabiduría, la que proviene del cielo, no solo ilumina nuestras mentes, sino que también transforma nuestros corazones y nos guía hacia la dirección correcta en cada área de nuestra vida. Hoy vamos a descubrir cómo acceder a esta sabiduría divina y cómo puede cambiar tu vida para siempre. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, muchas veces recurrimos a nuestros propios conocimientos o buscamos consejo en personas cercanas. Pero la sabiduría humana tiene sus límites. En cambio, la sabiduría que viene de Dios es perfecta, está llena de verdad y siempre nos guía hacia el bien. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos dice que si alguno de nosotros carece de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien da generosamente sin reproches. Dios no guarda sus respuestas para sí mismo, sino que las ofrece abundantemente a quienes las buscan con sinceridad. Pero, ¿qué diferencia la sabiduría de Dios de la sabiduría que el mundo nos ofrece? La sabiduría terrenal está basada en la experiencia, la lógica y, a veces, en el orgullo. Sin embargo, la sabiduría divina está anclada en principios eternos y es capaz de ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Cuando permitimos que Dios guíe nuestras decisiones, no solo estamos actuando según el conocimiento, sino también según la verdad espiritual que nos conduce hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El rey Salomón es uno de los ejemplos más claros en la Biblia de cómo la sabiduría de Dios puede cambiar el destino de una persona. Cuando se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas, poder o fama. En cambio, pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo, 1 Reyes capítulo 3, versículo 9. Dios respondió a su humildad otorgándole no solo la sabiduría, sino también las bendiciones que él no había solicitado. Esto nos muestra que cuando buscamos primero la sabiduría de Dios, todo lo demás es añadido en nuestras vidas. Cada día nos enfrentamos a decisiones grandes y pequeñas que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ya sea en nuestras relaciones, nuestras finanzas o nuestras metas personales, la sabiduría de Dios es el recurso más valioso que podemos tener. Al buscar esta sabiduría, no solo evitamos errores costosos, sino que también caminamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, experimentando su paz y dirección en cada paso. La clave para recibir la sabiduría de Dios es la humildad. Debemos reconocer que, por nosotros mismos, no tenemos todas las respuestas. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a aprender, Él abre nuestros ojos y nos muestra el camino a seguir. Esto es especialmente importante en un mundo lleno de ruido y confusión, donde a menudo se nos presentan muchas verdades que no necesariamente están alineadas con el plan divino. Si alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué hacer, quiero que sepas que no estás solo. Dios está listo para darte la sabiduría que necesitas, pero debes estar dispuesto a buscarla. Hoy, exploraremos juntos cómo acceder a esa sabiduría que cambia vidas y cómo puedes aplicarla en tus decisiones diarias para caminar con confianza, sabiendo que estás siguiendo la dirección correcta. A lo largo de este video, desglosaremos las claves para obtener y vivir bajo la sabiduría de Dios. Te aseguro que, al final, no solo sabrás cómo tomar mejores decisiones, sino que también experimentarás una paz y claridad que solo Dios puede ofrecer. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo esta sabiduría puede transformar tu vida por completo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo más sobre cómo vivir según los principios divinos. En el día a día, nos enfrentamos a decisiones que, aunque parezcan pequeñas, pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Desde decisiones personales, profesionales o incluso espirituales, cada una de ellas requiere discernimiento. Sin embargo, la sabiduría humana, por más amplia que sea,
tiene sus límites. Nos basamos en lo que hemos aprendido o en lo que otros nos han enseñado, pero aún así, las respuestas no siempre son claras. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto cuando los caminos parecen confusos? Este es el problema al que todos nos enfrentamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que las decisiones que tomamos nos guiarán hacia lo mejor? Muchas veces, buscamos consejos en libros de autoayuda, en personas a nuestro alrededor o incluso en la experiencia. Sin embargo, como nos dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestra lógica y razonamiento pueden fallar, pero la sabiduría que proviene de Dios es infalible. La necesidad de la sabiduría divina es más urgente de lo que a veces comprendemos. Sin ella, corremos el riesgo de confiar en nosotros mismos, lo que puede llevarnos a decisiones precipitadas, cargadas de consecuencias negativas. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 7, versículo 24, que quienes escuchan sus palabras y las ponen en práctica son como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. En contraste, aquellos que actúan sin esta sabiduría son como el hombre que construyó su casa sobre la arena, vulnerable a cualquier tormenta que pueda llegar. ¿Qué nos dice esto? Que la verdadera sabiduría, la que tiene poder para sostenernos incluso en los momentos más difíciles, viene de Dios. No se trata solo de saber qué hacer, sino de tener la guía de aquel que ve lo que nosotros no podemos ver, que conoce nuestro futuro y que quiere lo mejor para nosotros. Esta sabiduría no se trata solo de conocimientos, se trata de dirección divina. Cuando dependemos de nuestra propia sabiduría, a menudo encontramos incertidumbre, dudas y miedo al futuro. Pero cuando confiamos en la sabiduría que viene de Dios, experimentamos paz, claridad y una confianza renovada en que estamos tomando el camino correcto. Santiago capítulo 3, versículo 17, nos recuerda que la sabiduría que proviene de lo alto es pura, pacífica, amable, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Así que, en lugar de confiar únicamente en nuestras habilidades, debemos buscar esa sabiduría que nos da dirección y seguridad. Pero, ¿cómo podemos acceder a esta sabiduría divina? ¿Qué pasos debemos seguir para recibirla y aplicarla en nuestras vidas de manera efectiva? La respuesta está más cerca de lo que piensas, y en el próximo segmento del video, te mostraré cómo puedes obtener esta sabiduría de Dios y comenzar a aplicarla en todas tus decisiones. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación puede marcar una diferencia significativa en tu vida. Si estás buscando paz en tus decisiones y claridad en tu camino, esta enseñanza te dará las herramientas para alcanzarlas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido que fortalecerá tu fe y te guiará hacia una vida llena de propósito. La sabiduría que proviene de Dios no es lo mismo que el conocimiento humano. A menudo, confundimos sabiduría con acumular información o experiencia, pero la verdadera sabiduría va mucho más allá de saber cosas. La sabiduría divina es la capacidad de discernir lo correcto, de ver más allá de las circunstancias inmediatas y de actuar según los principios eternos de Dios. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, se nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto significa que la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y buscamos su dirección en todo. Pero, ¿qué hace que la sabiduría de Dios sea tan especial? En primer lugar, es perfecta. A diferencia de la sabiduría humana, que está limitada por nuestras experiencias y conocimientos finitos, la sabiduría de Dios es infinita. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas, y cuando confiamos en su sabiduría, estamos accediendo a una guía que nunca falla. Esta sabiduría nos ayuda a ver más allá de las apariencias, a comprender lo que es verdaderamente importante y a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. En segundo lugar, la sabiduría de Dios está llena de compasión y misericordia. Santiago capítulo 3, versículo 17, describe esta sabiduría como pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto nos muestra que la sabiduría de Dios no solo es intelectualmente correcta, sino también moralmente superior.
Nos guía a actuar con amor, justicia y bondad, reflejando el carácter de Dios en nuestras decisiones. Un ejemplo claro de la sabiduría divina en acción lo encontramos en la vida del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, Salomón no pidió riquezas, poder o la destrucción de sus enemigos. En lugar de eso, pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Como resultado, Dios le otorgó una sabiduría incomparable, y esto no solo benefició a Salomón, sino también a todo Israel. Esta historia nos enseña que cuando buscamos la sabiduría de Dios, recibimos más de lo que pedimos, ya que Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Otra característica importante de la sabiduría divina es que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la adversidad. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, la sabiduría de Dios nos da la perspectiva correcta. Nos recuerda que nuestras luchas no son el final, sino parte de un proceso más grande que Dios está orquestando para nuestro bien. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos anima a pedir sabiduría en medio de las pruebas, con la promesa de que Dios nos la dará generosamente sin reproches. Esto significa que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está dispuesto a guiarnos si se lo pedimos. La sabiduría de Dios también es práctica. No es una sabiduría distante o abstracta, está diseñada para ser aplicada en nuestra vida diaria. Desde cómo manejamos nuestras relaciones, hasta cómo tomamos decisiones financieras o laborales, la sabiduría de Dios nos ofrece soluciones concretas y efectivas. Esto nos recuerda que Dios no solo está interesado en nuestras almas, sino también en cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. Él quiere que tengamos éxito en todo lo que hacemos, pero para eso necesitamos su guía constante. La verdadera sabiduría no solo nos hace más inteligentes, nos hace más semejantes a Dios. Nos ayuda a actuar con integridad, a hablar con verdad y a vivir de manera que honremos a nuestro Creador. Y la mejor parte es que esta sabiduría está disponible para todos nosotros. No importa cuán complicado sea tu problema o cuán desesperada sea tu situación, la sabiduría de Dios está a solo una oración de distancia. Ahora que hemos entendido qué es la sabiduría divina y por qué es tan esencial para nuestra vida, es momento de descubrir cómo podemos obtenerla. Porque Dios no solo promete darnos sabiduría, sino que también nos muestra el camino para acceder a ella. En el siguiente segmento, exploraremos los pasos prácticos que puedes tomar para recibir esta sabiduría y aplicarla a todas tus decisiones. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación te enseñará cómo desbloquear esta sabiduría en tu vida diaria. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo más sobre cómo la sabiduría de Dios puede transformar cada aspecto de tu vida. La sabiduría que proviene de Dios no es lo mismo que el conocimiento humano. A menudo, confundimos sabiduría con acumular información o experiencia, pero la verdadera sabiduría va mucho más allá de saber cosas. La sabiduría divina es la capacidad de discernir lo correcto, de ver más allá de las circunstancias inmediatas y de actuar según los principios eternos de Dios. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, se nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto significa que la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y buscamos su dirección en todo. Pero, ¿qué hace que la sabiduría de Dios sea tan especial? En primer lugar, es perfecta. A diferencia de la sabiduría humana, que está limitada por nuestras experiencias y conocimientos finitos, la sabiduría de Dios es infinita. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas, y cuando confiamos en su sabiduría, estamos accediendo a una guía que nunca falla. Esta sabiduría nos ayuda a ver más allá de las apariencias, a comprender lo que es verdaderamente importante y a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. En segundo lugar, la sabiduría de Dios está llena de compasión y misericordia. Santiago capítulo 3, versículo 17, describe esta sabiduría como pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto nos muestra que la sabiduría de Dios no solo es intelectualmente correcta, sino también moralmente superior. Nos guía a actuar con amor, justicia y bondad, reflejando el carácter de Dios en nuestras decisiones. Un ejemplo claro de la sabiduría divina en acción lo encontramos en la vida del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, Salomón no pidió riquezas, poder o la destrucción de sus enemigos. En lugar de eso,
pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Como resultado, Dios le otorgó una sabiduría incomparable, y esto no solo benefició a Salomón, sino también a todo Israel. Esta historia nos enseña que cuando buscamos la sabiduría de Dios, recibimos más de lo que pedimos, ya que Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Otra característica importante de la sabiduría divina es que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la adversidad. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, la sabiduría de Dios nos da la perspectiva correcta. Nos recuerda que nuestras luchas no son el final, sino parte de un proceso más grande que Dios está orquestando para nuestro bien. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos anima a pedir sabiduría en medio de las pruebas, con la promesa de que Dios nos la dará generosamente sin reproches. Esto significa que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está dispuesto a guiarnos si se lo pedimos. La sabiduría de Dios también es práctica. No es una sabiduría distante o abstracta, está diseñada para ser aplicada en nuestra vida diaria. Desde cómo manejamos nuestras relaciones, hasta cómo tomamos decisiones financieras o laborales, la sabiduría de Dios nos ofrece soluciones concretas y efectivas. Esto nos recuerda que Dios no solo está interesado en nuestras almas, sino también en cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. Él quiere que tengamos éxito en todo lo que hacemos, pero para eso necesitamos su guía constante. La verdadera sabiduría no solo nos hace más inteligentes, nos hace más semejantes a Dios. Nos ayuda a actuar con integridad, a hablar con verdad y a vivir de manera que honremos a nuestro Creador. Y la mejor parte es que esta sabiduría está disponible para todos nosotros. No importa cuán complicado sea tu problema o cuán desesperada sea tu situación, la sabiduría de Dios está a solo una oración de distancia. Ahora que hemos entendido qué es la sabiduría divina y por qué es tan esencial para nuestra vida, es momento de descubrir cómo podemos obtenerla. Porque Dios no solo promete darnos sabiduría, sino que también nos muestra el camino para acceder a ella. En el siguiente segmento, exploraremos los pasos prácticos que puedes tomar para recibir esta sabiduría y aplicarla a todas tus decisiones. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación te enseñará cómo desbloquear esta sabiduría en tu vida diaria. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo más sobre cómo la sabiduría de Dios puede transformar cada aspecto de tu vida. Ahora que comprendemos qué es la sabiduría de Dios y por qué es tan esencial en nuestras vidas, la pregunta lógica es, ¿cómo podemos obtenerla? La buena noticia es que Dios nos ha dado un camino claro para acceder a su sabiduría. No es algo reservado solo para unos pocos, ni algo que debamos ganarnos con méritos. Es un don gratuito que Dios está dispuesto a dar a quienes lo busquen con un corazón sincero y humilde. El primer paso para obtener la sabiduría divina es pedirla en oración. Santiago capítulo 1, versículo 5, nos lo deja muy claro: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí vemos una promesa clara: si pedimos sabiduría, Dios nos la dará. No se trata de pedir una vez y esperar resultados inmediatos, sino de desarrollar una relación constante con Dios a través de la oración. Cuanto más buscamos su dirección, más clara será su voz en nuestras decisiones. El siguiente paso es buscar en la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. En ella encontramos principios, historias y enseñanzas que nos guían en cada área de la vida. Proverbios, por ejemplo, está lleno de consejos prácticos sobre cómo vivir con integridad, cómo manejar las relaciones y cómo tomar decisiones sabias. Si quieres recibir la sabiduría de Dios, debes dedicar tiempo a meditar en su palabra. No se trata solo de leerla, sino de permitir que transforme tu mente y tu corazón. Salmo capítulo 119, versículo 105 nos recuerda que lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La obediencia es otro componente clave. No podemos esperar recibir la sabiduría de Dios si no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. La sabiduría no es solo conocimiento, es la capacidad de poner en práctica lo que sabemos que es correcto. Jesús mismo nos enseña en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca.
La obediencia nos asegura que estamos construyendo nuestras vidas sobre una base sólida, capaz de soportar cualquier tormenta. La fe también juega un papel fundamental. Santiago capítulo 1, versículo 6 nos dice que debemos pedir con fe, sin dudar. La duda es uno de los mayores obstáculos para recibir la sabiduría de Dios. Cuando dudamos, estamos cuestionando no solo la capacidad de Dios para guiarnos, sino también su amor y deseo de ayudarnos. Por eso, debemos acercarnos a Él con una confianza total en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos guiará en el camino correcto. Además de la oración, el estudio de la palabra, la obediencia y la fe, es importante rodearse de consejeros piadosos. Proverbios capítulo 11, versículo 14 nos dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto no significa que debamos depender completamente de las opiniones de otros, pero sí que es valioso buscar consejo en personas que también estén guiadas por la sabiduría de Dios. Estos consejeros pueden ser pastores, mentores o amigos que compartan nuestra fe y valores. Finalmente, debemos ser pacientes. La sabiduría de Dios no siempre llega de inmediato. A veces, necesitamos esperar y confiar en que Dios nos dará la dirección cuando sea el momento adecuado. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Si confiamos en Él, Él enderezará nuestros caminos. La paciencia nos permite esperar en Dios, sabiendo que su tiempo es perfecto. Obtener la sabiduría de Dios es un proceso continuo. No es algo que recibimos una vez y ya. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, también crecemos en sabiduría. Cada día, a través de la oración, el estudio de la palabra, la obediencia y la fe, podemos acercarnos más a esa sabiduría que transformará nuestras vidas. Ahora que sabemos cómo acceder a esta sabiduría divina, en el próximo segmento hablaremos de los increíbles beneficios de vivir según la sabiduría de Dios. Te sorprenderás al ver cómo esta sabiduría puede cambiar no solo tus decisiones, sino también tus relaciones, tu paz interior y tu propósito en la vida. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo más sobre cómo aplicar estos principios en tu día a día. Vivir según la sabiduría de Dios no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que también transforma radicalmente nuestra vida en todos los aspectos. Esta sabiduría divina tiene el poder de guiarnos hacia una vida llena de paz, éxito espiritual y bienestar en nuestras relaciones. A medida que aplicamos los principios divinos en nuestras decisiones diarias, experimentamos los beneficios de una vida alineada con el propósito de Dios. El primer gran beneficio de vivir según la sabiduría divina es la paz interior. En un mundo lleno de incertidumbres y ansiedad, la sabiduría de Dios nos proporciona una paz que trasciende las circunstancias. Cuando tomamos decisiones basadas en la guía de Dios, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto, lo que nos libera de la duda y el miedo al futuro. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La sabiduría divina nos lleva a confiar plenamente en los planes de Dios, lo que resulta en una paz constante, incluso en medio de las dificultades. Otro beneficio importante es la claridad en nuestras decisiones. Cuando vivimos bajo la sabiduría de Dios, las decisiones difíciles se vuelven más fáciles de tomar. No estamos actuando por instinto ni por impulso, sino guiados por los principios eternos que Dios nos ha dado. Esto nos da una dirección clara en situaciones que, de otro modo, podrían parecer confusas. Salmo capítulo 32, versículo 8, dice, «Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos». Esta promesa es una garantía de que, cuando buscamos la sabiduría de Dios, Él nos guiará por el camino correcto. Las relaciones también se ven profundamente beneficiadas cuando vivimos según la sabiduría de Dios. La sabiduría divina nos enseña a ser pacientes, misericordiosos y compasivos con los demás. Esto no solo mejora nuestras relaciones personales, sino que también nos ayuda a resolver conflictos de manera saludable y a construir vínculos más profundos y duraderos. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, se nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Este tipo de sabiduría nos permite mantener la calma en momentos de tensión y tratar a los demás con amor y respeto, fortaleciendo nuestras relaciones. La prosperidad, tanto espiritual como material, es otro fruto de vivir con la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18, habla de la felicidad y los beneficios que trae la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Aunque la sabiduría de Dios no se busca con el propósito de obtener bienes materiales, es innegable que tomar decisiones sabias conduce a una vida más próspera en todos los sentidos. Al actuar con prudencia y justicia, evitamos muchos errores que podrían afectarnos negativamente. Vivir según la sabiduría divina también fortalece nuestra fe y confianza en Dios. A medida que aplicamos su sabiduría y vemos los resultados positivos en nuestra vida, nuestra confianza en Él crece. Este crecimiento espiritual nos permite depender más de Dios en todo, sabiendo que su dirección siempre es la mejor. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque Él enderezará nuestros caminos. La sabiduría de Dios también nos protege. En un mundo lleno de tentaciones y peligros, la sabiduría divina actúa como una guía protectora, manteniéndonos alejados de decisiones que podrían llevarnos al pecado o al sufrimiento. En Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11, se nos dice que cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, el conocimiento será grato a nuestra alma y la discreción nos guardará. Esta protección es invaluable, ya que nos ayuda a evitar caminos destructivos y a permanecer firmes en el plan de Dios. Otro beneficio que trae la sabiduría divina es la capacidad de influir positivamente en los demás. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder. Otros ven los frutos de la sabiduría en nuestras decisiones, en nuestra paz y en nuestras relaciones, lo que puede inspirarlos a buscar esa misma sabiduría en sus propias vidas. Al vivir con sabiduría, nos convertimos en luz para quienes nos rodean, cumpliendo el llamado de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En resumen, los beneficios de vivir según la sabiduría de Dios son profundos y transformadores. Nos brindan paz, claridad, prosperidad y relaciones más saludables, además de fortalecer nuestra fe y protegernos del mal. En el siguiente segmento, hablaremos sobre los obstáculos que pueden impedirnos recibir esta sabiduría y cómo podemos superarlos. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios en cada aspecto de tu vida. Aunque la sabiduría de Dios está disponible para todos, no siempre la recibimos de manera automática. Hay obstáculos que pueden bloquear nuestro acceso a esta sabiduría divina y es crucial identificarlos para poder superarlos. Estos obstáculos a menudo provienen de nuestra naturaleza humana y es importante reconocerlos para que no nos aparten del plan que Dios tiene para nosotros. Uno de los mayores obstáculos es el orgullo. El orgullo es el enemigo silencioso de la sabiduría porque nos hace creer que ya sabemos lo que es mejor. Cuando confiamos demasiado en nuestro propio entendimiento y no buscamos la dirección de Dios, estamos cerrando la puerta a su guía. Proverbios capítulo 3, versículo 7, nos advierte, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El orgullo nos impide ser humildes, y la humildad es la clave para recibir la sabiduría de Dios. Solo cuando reconocemos nuestra necesidad de su dirección, podemos abrirnos a su enseñanza. Otro obstáculo común es la falta de fe. Santiago capítulo 1, versículo 6, nos dice que cuando pedimos sabiduría debemos hacerlo con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. La duda es un gran impedimento para recibir la sabiduría de Dios, porque refleja una falta de confianza en su capacidad de guiarnos correctamente. Cuando dudamos, no estamos completamente abiertos a escuchar su voz, lo que limita nuestra capacidad de recibir su dirección. La fe es la puerta que nos conecta con la sabiduría divina. La autosuficiencia es otro obstáculo que muchos enfrentamos. Vivimos en una cultura que promueve la idea de que debemos ser independientes y autosuficientes, lo que puede llevarnos a creer que no necesitamos a Dios para tomar decisiones.
Sin embargo, esta mentalidad nos aparta de la sabiduría divina porque nos hace depender solo de nuestras propias fuerzas y no de la guía de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice: Maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. La verdadera sabiduría viene de reconocer nuestra necesidad de Dios en todo momento. Un obstáculo menos obvio pero igualmente poderoso es la impaciencia. Queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero la sabiduría de Dios no siempre se revela de forma instantánea. A veces, necesitamos esperar y confiar en que Dios nos mostrará el camino en el momento adecuado. Proverbios capítulo 3, versículo 5, nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La paciencia nos permite esperar en Dios y confiar en su tiempo perfecto, sabiendo que su guía siempre será la mejor, incluso si tarda en llegar. El miedo al cambio también puede ser un obstáculo. A veces, la sabiduría de Dios nos llama a hacer cambios significativos en nuestra vida, y esto puede generar temor. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestras decisiones o incluso nuestro estilo de vida puede ser aterrador, pero Dios nos llama a confiar en Él. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente, lo que implica dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. El miedo al cambio puede impedirnos recibir la sabiduría que necesitamos para avanzar. La influencia del mundo es otro gran obstáculo. Vivimos en un mundo que ofrece innumerables fuentes de sabiduría que no están alineadas con los principios de Dios. Los medios de comunicación, las redes sociales e incluso personas cercanas a nosotros pueden influirnos a tomar decisiones que parecen correctas a los ojos humanos, pero que no están de acuerdo con el plan de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, también nos advierte que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Para recibir la sabiduría de Dios, debemos ser intencionales en buscar su voz por encima de todas las demás. Finalmente, la falta de oración es quizás el obstáculo más directo. Santiago capítulo 4, versículo 2, dice: No tenéis, porque no pedís. A menudo, no recibimos la sabiduría de Dios simplemente porque no se la pedimos. La oración es la herramienta que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y buscar su guía. Si no estamos dedicando tiempo a orar y a buscar su dirección, estamos cerrando la puerta a la sabiduría divina que Él está más que dispuesto a darnos. Superar estos obstáculos es esencial para vivir bajo la guía de la sabiduría de Dios. Al reconocer el orgullo, la falta de fe, la autosuficiencia, la impaciencia, el miedo al cambio, la influencia del mundo y la falta de oración, podemos comenzar a abrirnos más a la sabiduría divina. Dios está dispuesto a guiarnos en cada paso, pero debemos estar dispuestos a eliminar lo que nos impide recibir su dirección. En el siguiente segmento, hablaremos sobre cómo aplicar de manera práctica la sabiduría de Dios en cada área de nuestra vida, desde las relaciones hasta las finanzas y las decisiones cotidianas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que te ayudará a vivir según la sabiduría de Dios. Vivir con la sabiduría de Dios no es algo teórico o abstracto. Esta sabiduría divina está diseñada para ser aplicada en nuestra vida cotidiana, guiándonos en cada decisión que tomamos, desde las más pequeñas hasta las más importantes. Al poner en práctica los principios de la sabiduría divina, podemos experimentar transformaciones reales en nuestras relaciones, finanzas, salud y en nuestra vida espiritual. Ahora, veamos cómo puedes aplicar esta sabiduría en cada una de estas áreas clave de tu vida. Primero, hablemos de las relaciones. Las relaciones saludables se construyen con base en la comprensión, la paciencia y el amor. La sabiduría de Dios nos enseña cómo tratar a los demás con compasión, respeto y gracia, incluso cuando las situaciones son difíciles. Proverbios capítulo 19, versículo 11, nos recuerda que la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Este principio es clave para mantener la paz en nuestras relaciones. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, la sabiduría divina nos invita a responder con paciencia y perdón, lo que fortalece los lazos y evita conflictos innecesarios. Otra área donde la sabiduría de Dios puede tener un impacto profundo es en nuestras finanzas.
tomar decisiones sabias en cuanto a la administración del dinero es fundamental para tener estabilidad y prosperidad. La Biblia nos da consejos claros sobre cómo manejar nuestras finanzas de manera responsable, evitando deudas innecesarias y siendo generosos con los demás. Proverbios capítulo 21, versículo 20, dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo nos enseña la importancia de la prudencia y la previsión al manejar nuestros recursos. Aplicar la sabiduría de Dios en nuestras finanzas nos lleva a tomar decisiones que nos permitirán prosperar a largo plazo. La salud es otra área en la que la sabiduría de Dios puede guiar nuestras decisiones. Dios nos llama a cuidar de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. La sabiduría divina nos enseña a cuidar nuestra salud física y emocional a través de la disciplina y el autocontrol. Esto implica tomar decisiones conscientes sobre nuestra alimentación, ejercicio y descanso, así como aprender a manejar el estrés y las emociones de una manera saludable. Cuando buscamos la sabiduría de Dios en relación con nuestra salud, estamos invirtiendo en una vida más plena y longeva. También es importante aplicar la sabiduría de Dios en nuestras decisiones laborales. En el trabajo, enfrentamos decisiones que afectan no solo nuestro bienestar personal, sino también el de quienes nos rodean. La sabiduría divina nos guía a actuar con integridad, diligencia y justicia, lo que nos convierte en empleados o líderes confiables y respetados. Proverbios capítulo 22, versículo 29, nos dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La sabiduría de Dios nos ayuda a destacar en el trabajo, no por manipulación o egoísmo, sino por nuestra dedicación y honestidad. En cuanto a nuestras decisiones cotidianas, la sabiduría de Dios nos permite discernir lo que es verdaderamente importante. Cada día nos enfrentamos a una multitud de opciones y oportunidades, y no siempre es fácil saber cuál es la mejor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque Él enderezará nuestros caminos. Esta sabiduría nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con los planes de Dios para nuestra vida, evitando caminos que podrían llevarnos a la frustración o al fracaso. La sabiduría de Dios también nos enseña a ser buenos administradores del tiempo. En un mundo donde la productividad y el éxito a menudo se miden por la cantidad de cosas que logramos hacer, es fácil caer en la trampa de la sobrecarga. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña a priorizar lo que realmente importa, a dedicar tiempo a nuestra relación con Dios, a nuestras familias y a nuestro bienestar personal. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, nos dice: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La sabiduría de Dios nos guía a aprovechar nuestro tiempo de manera efectiva, enfocándonos en lo que tiene valor eterno. Por último, la sabiduría de Dios nos enseña a vivir con propósito. No estamos aquí por casualidad, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Vivir con sabiduría significa buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y caminar en ese propósito con confianza. Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos asegura que los planes de Dios para nosotros son de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Al aplicar la sabiduría de Dios en cada área de nuestra vida, descubrimos y cumplimos el propósito que Él ha diseñado para nosotros. En resumen, la sabiduría de Dios no es solo para las grandes decisiones, está destinada a guiar cada aspecto de nuestra vida diaria. Desde nuestras relaciones y finanzas hasta nuestra salud y trabajo, cada área puede beneficiarse de la sabiduría divina. En el próximo segmento, haremos una reflexión final sobre cómo puedes comenzar a aplicar estos principios desde hoy mismo para experimentar una vida plena y bendecida. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo vivir con sabiduría en todos los aspectos de tu vida. A lo largo de este video, hemos explorado cómo la sabiduría de Dios puede transformar cada área de nuestra vida. Desde nuestras decisiones diarias hasta nuestros sueños más grandes, vivir según la sabiduría divina nos brinda paz, claridad y una confianza inquebrantable en que estamos caminando en el plan perfecto de Dios.
Hemos aprendido que la sabiduría de Dios no es simplemente información o conocimiento, sino una guía viva y activa que nos lleva a vivir de acuerdo con su propósito. Ahora, es el momento de reflexionar sobre cómo puedes comenzar a aplicar esta sabiduría en tu vida. No importa cuál sea la situación que estés enfrentando en este momento, Dios está dispuesto a darte la dirección y la claridad que necesitas. Tal vez estés enfrentando una decisión difícil, un desafío en tus relaciones o una incertidumbre sobre tu futuro. La sabiduría de Dios es la respuesta que puede guiarte hacia la paz y el éxito. Lo primero que debes hacer es pedirle a Dios esta sabiduría, tal como lo enseña Santiago capítulo 1, versículo 5. Pídele a Dios que te muestre el camino, confía en que Él te dará las respuestas y mantén una actitud de humildad y disposición para obedecer. La oración es la llave que abre la puerta a la sabiduría divina. Nunca subestimes el poder de una oración sincera para traer claridad y dirección a tu vida. En segundo lugar, dedica tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, y cada versículo es una guía que puede iluminar tu camino. Tal vez quieras comenzar con el libro de Proverbios, donde encontrarás consejos prácticos para la vida diaria. Haz del estudio bíblico una parte central de tu rutina y verás cómo la sabiduría de Dios comienza a moldear tus pensamientos y decisiones. El tercer paso es la acción. La sabiduría no es completa hasta que no la ponemos en práctica. Es en la acción donde vemos los frutos de la sabiduría de Dios manifestarse en nuestras vidas. Si ya sabes lo que debes hacer, da el primer paso. No dejes que el miedo o la duda te detengan. Recuerda que la fe y la obediencia siempre traen recompensas, tal como lo enseña Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A medida que pongas en práctica estos principios, verás cómo la sabiduría de Dios no solo transforma tus decisiones, sino también tu carácter, tus relaciones y tu futuro. Vivir según la sabiduría de Dios te permitirá caminar con una confianza renovada, sabiendo que, pase lo que pase, estás siguiendo el plan divino. Te animo a que no dejes pasar esta oportunidad de aplicar lo que has aprendido hoy. Da un paso hacia la sabiduría de Dios y observa cómo transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Este es un viaje continuo, y mientras más busques a Dios, más claridad y dirección recibirás. Si este mensaje te ha ayudado o inspirado de alguna manera, no olvides compartir este video con alguien que también necesite escuchar estas verdades. Y asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos llenos de enseñanzas que pueden seguir transformando tu vida. Que la sabiduría de Dios te guíe siempre en cada decisión que tomes.